sacarle este tabú al tema del suicidio. Decían de que no había que hablar de suicidio porque uno hace que ocurra, digamos. Y en realidad no es así. Eso está comprobado científicamente, digamos. En el hospital había muchas fugas. Viste que la gente no aguantaba quedarse internada. Y los dejaban fugarse, por supuesto. Porque siempre lo de salud mental para el hospital, como es nuevo esto, hay mucho rechazo de internar las situaciones de salud mental. Las crisis. Bueno, y ahí salió el dispositivo este de acompañamiento. Y bueno, estamos teniendo, viste, problemas con esta. Porque es todo un cambio de lógica de trabajo, ¿no? Para ellos es más importante la medicación, para nosotros la medicación es importante, pero no es lo más importante. Para nosotros la escucha y la palabra son cosas fundamentales para asistir a este tipo de situaciones. Es lo más básico. Sin eso no podés ni empezar. Es una resistencia fuerte del sistema de salud por la lógica de trabajo y por la estructura del sistema en general, ¿sí? La estructura del sistema todavía está armado como si existiera el manicomio, ¿no? Entonces era más fácil antes derivar una persona al Mira y López que dejarla internada acá. Ahora se la deja internada acá y se intenta hacer un tratamiento como el que te contábamos recién, de escucha, de cuidado, en donde obviamente hay medicación, pero sigue ese estigma. Yo creo que el estigma de la peligrosidad, la locura sigue y digamos está en nosotros como trabajadores de la salud, y obviamente eso también está en la sociedad, está en la familia, está en la escuela, ¿no? Pero básicamente en el hospital general está bien marcado eso, ¿no? Es el miedo a la peligrosidad, a una supuesta peligrosidad de la locura, porque en realidad todos somos peligrosos hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Cualquiera de nosotros puede tener una problemática en cualquier momento de la vida, ¿me entendés? Eso es lo que uno... Yo creo que también las personas no quieren ponerse en el lugar ese de decir, bueno, a cualquiera nos puede pasar eso. Cualquiera podemos estar ahí en ese lugar, digamos. O lo tuvimos en algún momento, pudimos salir, digamos. Cuesta mucho eso. A nosotros nos parece que es fundamental el trabajo con otro primero, lo interdisciplinario es fundamental. El trabajo con la familia, por ahí esto de la familia, de hablar de la situación, también ayuda como a entender determinadas cosas. Nos ha pasado con situaciones en donde poder hablar ha aliviado mucho a la persona, a ese padre o ese hermano o esa madre, ha aliviado mucho. Básicamente el suicidio que tiene, que deja en el otro, familiar, amigo, allegado, la culpa. Vos siempre quedás con culpa, el que queda siempre se queda con culpa, ¿no? Che, no hice lo que tenía que hacer, no lo vi, ¿por qué esto? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué no? ¿O qué habré hecho yo? Porque, digamos, toda una cosa así que ronda sobre el tema de la culpa, ¿no? Y hasta que eso no se habla bien, hasta que eso no se puede expresar, queda ahí como malestar, como sufrimiento, ahí, ¿no? Como que atascado ahí. El tema del duelo es importante. Primero, es una cosa normal, ¿viste? Por la cual debemos pasar todo, y que está bien que nos sintamos mal, que está bien que lloremos, está bien que por ahí nos deprimamos, pero son tiempos. La psiquiatría dice, bueno, en 6 meses, si en 6 meses vos no pudiste superar un duelo, ya eso se transforma en una depresión. Eso no es tan matemático. Decididamente no es tan matemático, digamos. Hay personas que lo pueden hacer en 6 meses, otros que lo pueden hacer en 1 año, otros más.
casi que ni se registraba. No. O sea, aparecía el suicida, nada más, ¿viste? Siempre es única la situación y uno trabaja construyendo esa situación desde la historia de esa persona y no desde los signos y síntomas de una enfermedad. Yo el tema de salud, la enfermera. Me pareció muy interesante, por eso decidí venir, ya que me salí de la escuela para venir. Últimamente se está viendo mucho de estos casos y está bueno informarse y tener más datos del tema. Porque tenemos hijos adolescentes que a veces se dan también en esas edades comúnmente y al no saber nada, la verdad que intercambiar algunas opiniones, por lo menos tener algunas herramientas, algo que nos ayude. Yo soy docente y trabajo con adolescentes y a veces uno no tiene las herramientas como para poder resolver alguna situación que tal vez es media, no digo cotidiana, pero que a veces pasan y no nos damos cuenta. Por ahí te encontrás con situaciones que no sabes cómo actuar, entonces esta es una forma de ver qué herramientas te ofrecen. Es la intención de todos nosotros que sea un espacio de aprendizaje, de intercambio, de charla, lo llamamos Hablemos de Buen Trato y tiene mucho que ver con el día que hoy conmemoramos y que tiene que ver con la prevención, el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Sabemos que a través de un encuentro no podemos abarcar todo ni dar soluciones, pero sí dar una respuesta que de alguna manera puede contener, puede alojar algo que le pasa a alguien o alguna duda. Más allá que somos seres humanos y estamos acá sentados escuchando esto, cada uno tiene historias de vida diferentes, por más que nació en la misma familia, no somos iguales a nuestros hermanos, no pasamos tal vez las mismas desgracias, pero tuvimos distintas salidas ante la vida, digamos. Entonces eso tiene que ver con la subjetividad, con lo propio de cada persona, con la historia personal y con la construcción que se hace. De la dificultad que tiene una persona que atraviesa por una situación como esta es enfrentar lo adverso. Lo difícil, el contratiempo, digamos, eso que de alguna manera se pone como obstáculo a una persona, que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, digamos, cómo enfrentar esa adversidad. De alguna manera son temáticas bastante difíciles estas, porque hablamos de la muerte. Y para hablar de la muerte, el sufrimiento, son temas que nos convocan, pero que nos cuesta mucho a nosotros, a todos, poder hablar de esto, pero también tiene que ver con responsabilidades. Afecta a la persona que comete el suicidio, a la gente que está llegada a esa persona, familiares, amigos, compañeros de trabajo, y en toda una comunidad, porque cuando sucede una cuestión como esta, que no es una muerte por un accidente, sino que tiene que ver con una decisión, una voluntad que decide esto. Intervenir, ¿qué quiere decir? Llegar antes que suceda. ¿Y cómo se llega antes que suceda? Hablando. Digamos, la receta que podemos dar sobre esto es perder el miedo a hablar de este tema. Y tenemos tiempo para hacerlo, porque el suicidio es el último lugar al que uno llega. Pero primero está la ideación, está el plan, digamos, hay como todo un antes que nos daría, si la persona puede decir algo de eso que le está pasando, nos da un tiempo de intervenir, de prevenir sería. Es tan complejo el tema del suicidio, por lo tanto debemos complejizar las intervenciones en la medida en que intervenga la escuela, salud, la misma policía, bomberos, seguridad, ¿no? Digamos, las organizaciones sociales, la comunidad misma. Eso es lo que queremos, una comunidad comprometida en la prevención. Y sabemos que va a haber suicidio, que no podemos meternos en la vida de la gente. No solo tienen que ver con especialistas,
no solo tiene que ver con especialistas, sino tiene que ver con cosas que hace la comunidad para generar espacios de contención, de escucha y de cuidado. Es un ejercicio, el de la escucha, que no estamos muy acostumbrados a hacerlo. Entonces, también nosotros tenemos que estar, nosotros los adultos, digo, en un lugar de poder acompañar esto y sostener, que no es fácil. Contener el sufrimiento no es algo fácil, pero bueno, tenemos que estar como ejercitándonos constantemente. En la vida siempre tenemos pérdida de distintos tipos. Puede ser la muerte de un ser querido, puede ser la pérdida del trabajo, de un amor, de un montón de cuestiones. Y esto, tolerar eso, tolerar la frustración, el que no me sale como yo quiero, el que no tengo lo que yo quiero, es algo que tiene que ver con la sociedad, con una sociedad que nos da todo el tiempo que consuma, el consumo, el consumo, el consumo. Y la familia también queda pegado en esto. Entonces, yo creo que por ahí el suicidio nos lleva a esto, a replantearnos como sociedad cómo estamos frente a esto. Un sentido común básico que estaría indicando sería estar atento, digamos, a los cambios de comportamiento, de hábitos, de conducta, su emocionalidad, cómo es su motivación habitual y circunstancial, pequeñas, o sea, mejorar la mirada clínica, si se puede utilizar la palabra clínica, con respecto a esa persona o al entorno, y que cuando hay situaciones que nos superan, pedir ayuda, evidentemente, porque esto reclama, me parece a mí, un conocimiento más fino, específico, y evidentemente con solo hablar no es suficiente, digamos. Me parece que la palabra va a quedar evidentemente al desnudo. Cuando una persona empieza a padecer un montón de circunstancias en su vida, y que puede pasar que termine en el suicidio, la rotura del lazo social está rota mucho antes. Este es el primer mito. Quienes hablan del suicidio no tienen intención de cometerlo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Alguien quiere opinar si es verdadero, si es falso? Las personas que hablan, hay una intención. Por más que después digan, no, yo dije una pavada, fue una... hay algo, digamos, uno lo dice al pasar. La mayoría de los suicidios suceden repentinamente sin advertencia previa, pero la mayor parte de los suicidios hubo signos antes. El aislamiento, por ejemplo, esto de la rotura de los lazos sociales, que decimos que tiene que ver con un signo de la comunidad en la que podemos estar y en la sociedad en la que estamos. Pero se ve mucho en el tema del aislamiento, por ejemplo, una persona que antes tenía vínculos y que de golpe empieza a separarse o a dejar de participar en ciertos espacios, es un llamado de atención, por ejemplo. Bueno, el mito 4 dice, quien haya sido suicida alguna vez nunca dejará de serlo. No quiere decir que toda su vida va a ser así, tal vez fue una crisis que tuvo en ese momento que le detonó esto y que terminó en esta situación, pero no quiere decir que siempre va a ser así. El suicidio hereditario, en realidad no es hereditario, tiene que ver con si en la familia hay suicidios o se ocurrieron suicidios. Hablamos de un riesgo, pero muchas veces no porque se hereda en los genes, en la genética, sino por esto de identificación de comportamientos. Se puede identificar, qué sé yo, con alguien de la familia que cometió el suicidio, que en realidad es falso, porque los niños también se suicidan. El niño tiene otra forma de comunicarse, que también tenemos que estar atentos a eso, digamos, qué le está pasando. Y muchas veces el suicidio en los niños tiene que ver con situaciones de desamparo. El buen trato básicamente tiene que ver por ahí con palabras que hace mucho tiempo tienen mala prensa, ¿no? Una de esas palabras es la ternura, ¿no? La ternura parece ser que es una persona tierna, una persona blandita, ¿no? En este mundo donde la crueldad está a flor de piel. La ternura tiene que ver con la empatía. La empatía es poder entender al otro en su sufrimiento, en su malestar, ¿sí? En su padecimiento. El cuidado para nosotros es central en esto. Sin cuidado, ninguno de nosotros estaría hoy acá, ¿sí? Porque tiene que ver con lo más básico de la humanidad, ¿sí? Sin cuidado, ninguno de nosotros hubiera podido soportar este mundo y la vida. La hospitalidad es otra palabra que tiene que ver con abrirse a lo extranjero.
si nosotros pudiéramos tener todo esto o algo de esto, las posibilidades de prevenir problemáticas de salud mental y problemáticas en general de salud se reducirían muchísimo. Muchas veces uno por ahí, bueno, el otro por ahí está sufriendo y uno es muy indiferente. Eso también poder cambiarlo y trabajar nuestros enojos también. Porque a veces estamos enojados con esa persona y esa persona también está necesitando ayuda y el enojo tampoco hace un diálogo con el otro, ¿no? Hace como una barrera ahí. Habrá sido 2013, fines del 2013, empiezo a no tener trabajo, sentirme muy mal, tenía 3 hijos, que tenían todo un gasto terrible, no podía. Empiezo a sentirme mal, empiezo que no le encontraba la salida, hacía de todo y no tenía suerte. Yo veía que yo no tenía suerte. Sí sentía mucha tristeza y yo tomo la decisión de llegar hasta acá. Dije, yo llego hasta acá. Pensé que 2 de mis hijos ya estaban grandes, no tan grandes, pero estaban grandes ya, y que el más chico lo podía tener su padre. Entonces aquí, en mi cabeza, acomodo, ubico todo, y bueno, tomo la decisión una mañana de suicidarme. La idea mía era irme porque estoy cerca de la ruta, era esperar que pasara un camión y tirarme. Cuando tomo esa decisión esa mañana, voy hacia la ruta, me detiene una vecina y me dice: María Elena, ¿qué te está pasando? Y que no sé qué es lo que vio ella. Míralo, si no habrá estado tan mal, ¿no? Y bueno, y agarra y me dice: ¿qué te pasa, María Elena? ¿Qué te pasa? Le digo yo que no, que yo quería morirme, que quería terminar con esto, que yo no le encontraba la salida. Entonces ella me dijo que sí, que me quedara tranquila, que sí que había salida para todo. Y bueno, ahí empezó a hacer terapia. El 19 de octubre del 2016 estaba durmiendo, habrá sido aproximadamente las 7 de la mañana, estimo 7 y algo, muy bien el tiempo no lo tengo. Mi hijo mayor, mi hijo Lucas, me llama y me dice que tocaban la puerta, así que me levanto a atender y era una vecina, donde cuando la atiendo me dice: María Elena, tu hijo está afuera. Automáticamente, como Lucas me había llamado,
Sabía que él no era y automáticamente pienso en Matías. Atino a irme al patio y mi hijo estaba preparando unos mates y entonces le comunico, le digo, Lucas, Matías está atrás, Matías se suicidó. Entonces Lucas me agarra del brazo, me pide que me quedara acá, que no salga. No, mami, por favor, no salgas. Y sale él. Abre la puerta y pega un grito fuerte. Cierra la puerta y después atina a salir. Yo lo que hago es no salir porque quise respetar a mi hijo, no sabía qué hacer porque uno está en shock. Le pido a la vecina que me ayudara, le digo, Rosa, ¿qué hago? Ayúdame. Y ella me toma de la mano y me dice, María Elena, quédate tranquila que la policía está afuera. Opté sí por irme al patio y bueno, estaba allá, aún seguía en el árbol y voy hasta allá, llamo por teléfono a mi terapeuta y le comento, no recuerdo qué me dijo, eso no lo recuerdo. Y bueno, vuelvo a la casa, ya había gente adentro de mi casa. Me senté, no sabía qué hacer, estaba no podía creer. Después vuelvo otra vez y ya Matías, ya Lucas lo había colocado en el suelo. Así que voy hasta allá. Toqué mi hijo, ahí sí pude tocar mi hijo. Volví aquí, bueno, llega el director de la escuela de Matías, había periodistas, la policía y bueno, después entra la policía forense, creo que es, me pide ingresar al dormitorio de Matías y cuando entro al dormitorio de Matías me dice, no, dice, acá no hay nada, necesito una computadora. Así que bueno, la llevo al lugar donde yo trabajo, que ahí sí tengo la compu y sí, ella me dice, acá está, dice, no sé cómo se dio cuenta ella, pero bueno, y ahí en la computadora estaba el nombre de sus dos hermanos y el mío, y ahí estaban las cartas que él había hecho. La policía ese día me las leyó y bueno, ahí toma la decisión de levantarlo a Matías, de que ya teníamos que llamar al servicio de sepelio porque ya no había nada que investigar, se había suicidado. Aquí en el fondo había un árbol que ya estaba hacía muchísimos años, estaba hermoso. Nosotros le llamamos lluvia de oro porque en una temporada, eso de septiembre, florece, es hermoso. El árbol no tiene, no es de una madera dura. Después, después que sucede todo, yo me di cuenta que él había tenido un intento de suicidio porque una mañana me levanto y estaba una de las ramas importantes del árbol rota. Y bueno, ahí ese día es como que até cabo y digo, ¿cómo no me di cuenta?
como no me di cuenta que era Matías. Matías había adelgazado mucho. Ahí me di cuenta que por qué adelgazó muchísimo, para que el árbol lo sostenga. Ya verás que vuelve a crecer, lo saco y crece. Y bueno, tomamos con mis hijos la decisión de que sí, de seguir teniéndolo. Estaba acá, este era el lugar donde estaba el árbol. Crece, lo cortamos y crece, y entonces bueno, Alfio no lo quiere sacar más, me dice que no, me dice no mamá, déjalo. Así que bueno, va a quedar. En Suecia, por ejemplo, que tiene uno de los mejores niveles económicos, el suicidio de adultos mayores está en primer lugar. O sea, evidentemente hay un problema de soledad, ¿no es cierto?, de aislación. Tienen todo lo material, pero falta ese contacto humano. Mucha gente de la comunidad también escuchando y empezar a hablar de esto, empezar a sacar el tabú con respecto a esto, porque en un momento digamos, la propuesta era no hablar de esto. Bueno, nosotros venimos con otra contrapropuesta, que es empezar a hablar, pero no para llevarla a la persona a eso, sino poder sacarla y ayudarla a sacarla de ese lugar. Él estaba como enojado, porque yo soy una mamá que buenos días, buenas tardes, ¿qué tal, cómo le va? Pedí disculpas, muy de los modales, porque bueno, mis padres me criaron así, entonces uno cría a los hijos así. Y me decía, mamá, yo entro a un negocio o entro al salón, saludo y todos se ríen, pido disculpas, todos se ríen, es como que no se usa más, mami, esto. Mira, Matías, se use o no se use, queda muy bonito. Y él decía que no encajaba, que se sentía que no encajaba. Así esas eran las palabras que él usaba. Mami, yo veo que no encajo.